Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios que debemos de entender a la luz del contexto y que los escritores bíblicos las llevan incluso a la luz de la experiencia de la vida real. Esto nos resulta, hermanos, que hay algunas paradojas de la vida. Les voy a decir algunas y ustedes me van diciendo si sí o si no lo han pensado o lo han visto. Por ejemplo, hay personas a las que les va bien en sus negocios, en sus actividades personales, pero que podemos decir no tienen la bendición de Dios. Otra de las paradojas de la vida es ver casos de personas justas, buenas, piadosas, que se esfuerzan por agradar a Dios, pero adivinen qué, Dios les permite pasar por experiencias amargas del alma. ¿Lo han visto? Y uno se pregunta ¿por qué? Como les decía, hay personas impías, malvadas, que no temen a Dios y que vemos que les va bien. Son paradojas de la vida. Ahora, hermanos, para dar una explicación válida y lógica, primero debemos de analizar en qué consiste la verdadera bendición. Y esto lo vamos a descubrir en el libro de los Salmos. También vamos a ver cuál es la sentencia que Dios tiene preparada para aquel que se aparta de su voluntad. Comencemos esta serie de predicaciones del libro de los Salmos. Y el Salmo 1 nos da la respuesta a estas interrogantes o a estas paradojas de la vida. En el Salmo 1 vamos a encontrar dos caminos. Y ese es el tema o el título del día de hoy: dos caminos de la vida. Tenemos el camino de la bendición y tenemos el camino de la maldición. Al final son posibilidades y nosotros somos retados a escoger uno. Al respecto, hermanos, del camino de la bendición, en el Salmo 1, que pido por favor me acompañen para buscarlo, vamos a ir leyendo cada línea que aparece aquí. En el Salmo 1 encuentro algunas ideas que vienen a mi mente, que brotan del pasaje, que nos ayudan a ver en qué consiste la verdadera bendición o para quién está reservada. Primero, lo que veo es que el camino de bendición divina es para los que se apartan del mal. Leamos el versículo 1 juntos. ¿Lo tienen? Solo el versículo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Les decía, la bendición divina primero es para los que se apartan del mal. La palabra bienaventurado corresponde a la dicha o a la satisfacción que experimenta una persona que ha sido bendecida por Dios. Miren, esto es tan hermoso. Podemos experimentar gozo aún en medio de la prueba y aún en medio de la crisis. ¿Les ha pasado? La palabra bienaventurado también significa que nos podemos reír. Es que es difícil la traducción, espero que no se malentienda. Nos podemos reír o podemos encontrar satisfacción en medio de la adversidad. Es como si nos riéramos de los problemas. Eso significa persona bienaventurada. La persona bienaventurada es aquella que tiene la seguridad de que Dios guía sus pasos y por más gris que sea la tormenta, les decía, pueden sonreírle a la adversidad. Esto es la persona bienaventurada. Dice, bienaventurado el varón. Es decir, no todas las personas, y déjenme decirles, no todos los cristianos o no todos los que asisten a una iglesia evangélica se puede decir que son bienaventurados. Aquí hay ciertas condiciones que vemos en la palabra de Dios. Bienaventurado, dice aquí, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí quiero poner un paréntesis. A través de todos los salmos vamos a encontrar algo que se llama paralelismos. Déjenme les explico qué es un paralelismo, porque en toda esta serie de los salmos vamos a ver cómo las ideas son expresadas. El libro de los Salmos
es como un himnario que contiene cánticos y alabanzas a Dios. El libro de los Salmos es poesía, hermanos. Y a veces por el hecho de que es poesía no le tomamos tanta importancia. La realidad es que del libro de los Salmos podemos encontrar vasto conocimiento teológico, porque a través de alabanza, a través de poesía, los salmos nos van a decir quién es Dios y cuál es su plan para todos nosotros. Entonces, una estructura de la poesía hebrea son los paralelismos, cuya función en la poesía hebrea es reforzar un pensamiento, que este pensamiento es una sola idea y se puede expresar en 2, en 3 o en más líneas. Aquí, hermanos, no se pierdan de vista esto. Las ideas van como las líneas del ferrocarril, o las palabras expresadas van como las vías del ferrocarril, una al lado de la otra, pero es una sola idea. Aquí vemos, por ejemplo, en el Salmo 1:1 un paralelismo de tipo sinónimo. Es decir, cada una de las 3 líneas dice: bienaventurado el varón, léanlo conmigo, que no anduvo en consejo de malos, primera línea, ni estuvo en camino de pecadores, segunda línea, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero es una sola idea. Sería erróneo sacar 3 conceptos de este versículo. Es una sola idea, un solo concepto que se resume en que el hombre justo no está con los malvados. Podemos ir uniendo los hilos de este mensaje. La persona que puede reír en medio de su adversidad es aquella que no anda en camino de malos. Punto. En síntesis, también es válido decir que la persona que se aparta de los caminos de pecado puede tener la seguridad, la paz y la satisfacción de que Dios guía sus pasos y los bendice. Hermanos, apartarse del camino de hombres malos no debe de ser una carga para tu vida. La santidad no debe de pesar. El yugo cristiano no es pesado, no es cansado. Y lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Miren, conozco personas, no sé si ustedes también conozcan a alguien, conozco personas tan cuidadosas que llevan limpios sus coches, así limpios, cuidados, no se les ve ni una mancha. ¿Y qué pasa cuando entran en una carretera llena de baches, llena de tierra, es más, llena de lodo? Dicen: yo no paso por ahí. ¿Les ha pasado? ¿Han visto eso? Dice: tengo tan bien cuidado mi coche, yo no voy a pasar por ahí. Me voy a ensuciar el vehículo, voy a echar a perder la suspensión, los amortiguadores, voy a dañar las llantas, qué sé yo. Hermanos, de la misma manera debemos de cuidar nuestra vida. Una vida santa no se convierte en una carga, sino que duele pasar por caminos llenos de polvo y de pecado. ¿Me explico hasta aquí? Una vida santa duele mancharla con los pecados que a la mayoría le parecen atractivos. Es que la mayoría lo hace, es que la mayoría se ríe, pero yo no. A mí me duele, a mí me molesta. Miren, no porque la mayoría tome veneno, yo también voy a tomar veneno. ¿Alguien de ustedes tomaría veneno solo porque su grupo de amigos dice: ah, mira qué divertido tomar veneno? Yo no, hermanos. Bienaventurado aquel que se aparta del mal, porque su deleite está en Dios. Esto nos lleva a la segunda idea que brota del pasaje, versículo 2. Lean conmigo el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, podemos decir, la segunda idea, que la bendición divina es para los que se deleitan en la ley de Jehová. Hay una segunda cláusula para ver quiénes son bienaventurados. El salmo en cuestión, el salmo primero, nos ayuda a tener un sano equilibrio de la vida. No sé si ustedes también han visto
que hay personas que se van a uno de los extremos. Dicen, no quiero contaminarme con nada, me aparto del mal. Pero su deleite no está en Dios. No estudian Biblia. Me recuerda a esa persona religiosa que se espanta por todo. Yo no voy a comer esto, yo no voy a vestir así, yo no voy a ir allá. Pero no, al mismo tiempo, no cuidan que sus vidas crezcan conforme a la palabra de Dios. Es un extremo. Otro extremo es personas muy estudiosas, muy dedicadas, que dicen, no, yo sí estudio la palabra de Dios, pero que no tienen cuidado de que sus vidas se aparten del mal. La verdad, hermanos, es que hay muchas cosas con las que estamos contaminando nuestras vidas. No solamente son tus malas amistades en tu escuela, en tu trabajo, en tu colonia, en tu familia. La música que escuchas. Porque dices, yo me sé muchos versículos de la Biblia, pero la música que escuchas es basura. ¿De qué sirve? Dices, a mí me gusta leer la Biblia porque gano los concursos bíblicos que pasan los domingos y hacen aquí, ¿verdad? Me sé muchos pasajes de la Biblia, me sé todas las respuestas. Pero las películas, las series, las novelas, dirían por ahí las taranovelas que ves, son pura basura y estás alimentando tu mente de estiércol, de pecado. ¿De qué sirve? Son extremos. Hermanos, debemos de cuidarnos. Para agradar a Dios es necesario un sano equilibrio, alejarse de las malas influencias al mismo tiempo que perseguimos lo bueno. Vean esto, me alejo de lo malo, me aparto de lo malo, pero por otro lado persigo y camino hacia donde está la palabra de Dios, me deleito en Dios. La persona que agrada a Dios no solo evita practicar lo malo, sino que se aleja de todo lo que contamina su camino, y mientras se aparta del mal, con tu mente, tu corazón y tu cuerpo te mantienes enfocado en sacar provecho de la santa palabra de Dios. Hermanos, cualquier camino incompleto, lo que les decía, genera vacíos en la experiencia cristiana. Analicemos el versículo 2. También es un paralelismo. Váyanse acostumbrando a esta palabra. También es un paralelismo. Nada más que en este caso es un paralelismo, es también un paralelismo sinónimo. Las dos frases que lo componen nos dan la luz de la magnitud de lo que significa el deleite en la ley de Jehová. Les decía, no se convierte en una carga, no se convierte en una obligación religiosa, sino que buscamos este dulce alimento, dice, de día y de noche. En otras palabras, ¿qué significa deleitarte en la ley de Jehová? Que todo el tiempo tu corazón, de día y de noche, tú busques meditar lo que dice Dios en su palabra. Por eso digo, si la música que escuchas, a lo mejor tú dirás, bueno, pero no dice blasfemias, no dice cosas sucias, pero tampoco habla la palabra de Dios, tampoco son alabanzas a Dios. Hermanos, todo el día necesitamos nutrirnos de todo lo que construya nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, que nos guía a Jesucristo. En una ocasión escuché a un hermano, hoy es un gran predicador y en este año lo vamos a tener entre nosotros. A lo mejor él cuenta parte de su testimonio y él dice, él expresó, cuando comencé en el evangelio, tenía una semana de convertido, me volví adicto a la presencia de Dios, me volví adicto a la palabra de Dios. Dice este hermano, este predicador, leí la Biblia en un mes y no me alcanzó, me volví adicto. Su familia era inconversa, entonces leer la Biblia era una cuestión de peligro porque iban a decir que ya se convirtió a los protestantes. Entonces en la madrugada se levantaba y con una lamparita, sin que nadie lo viera, sin hacer nada de ruido, leyó la Biblia por segunda vez. Se volvió adicto a la palabra de Dios. Es lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Platicamos con este hermano y dice, después de varios años,
sigue confirmando la pasión que siente por Dios, y esta pasión continúa por la palabra con gran intensidad. La palabra de Dios no se va a apartar de nuestros labios, no se va a apartar de nuestros pensamientos, no se va a apartar de nuestros ojos. Hermanos, cuando dice meditaré de día y de noche, no se refiere a una actividad pasiva, porque el día de hoy, en nuestro contexto, la meditación es quedarse así, ¿verdad? Es lo que hacen algunas sectas de Oriente, se quedan así, la meditación. No, hermanos, la meditación bíblica no es una actividad pasiva. La meditación bíblica es una profunda reflexión activa de la mente. Esto nos lleva a una tercera idea del texto acerca del camino de la bendición. Lean conmigo el versículo 3, por favor. Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay aquí un principio. La bendición divina produce éxito en todo lo que hacemos. Lo voy a repetir. La bendición divina produce éxito en todo lo que hacemos. Después de los 2 versículos que leímos, de inmediato viene una ilustración que nos ayuda a ver el resultado y la recompensa de caminar en los caminos que agradan a Dios. Venimos diciendo que la persona justa es bienaventurada porque tiene el cuidado de Dios, y su vida, dice aquí, es una metáfora. Su vida es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y aquí aparece otro paralelismo. Ya se van acostumbrando al concepto paralelismo. Nada más que ahora es un paralelismo sintético. ¿Por qué? Porque las expresiones se complementan. Es como si las palabras, las frases se van sumando, un bloque sobre otro bloque. Vean nada más. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Das otro escalón. Da su fruto en su tiempo y remata, y todo lo que hace prosperará. Aquí yo sé que nuestra mente está cavilando escenarios, pero déjame decirte, la Biblia no es ambigua. La Biblia no te deja medias. Si la Biblia dice que el hombre justo tiene la bendición de Dios y todo lo que hace prosperará, entonces debemos de creerlo. Todo lo que hagas prosperarás. Pero hay condiciones, lo veníamos diciendo. Ahora, hermanos, para entender mejor esta firme promesa, tenemos que acudir a algunos ejemplos de vida de hombres de fe. Yo recapitulé algunos, los quiero mencionar aquí. José, ¿se acuerdan de José? Las circunstancias que marcaron su vida, era un adolescente. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo a la tierra de Egipto. Durante muchos años vivió separado de su familia, vivió en Egipto como esclavo, vivió una traición en Egipto fíjense nada más, él tuvo la oportunidad de acostarse con la esposa de su jefe. Yo me imagino que era una mujer de buen parecer, pero no lo hizo. Tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. Nadie lo iba a ver, pero no lo hizo. Se mantuvo firme y fiel a Dios. ¿Hombre justo, sí o no? Sí. Diríamos, entonces todo lo que hace prosperará. ¿Adivinen qué? Diríamos en México, le pusieron un 4. La mujer toma su túnica y dice: intentó abusar de mí. Esta noticia corre y llega hasta los oídos del patrón, y aquel hombre justo recibe un castigo, una traición, lo meten a la cárcel. Es donde digo, tal parece que seguir a Dios te va a traer problemas, pero tú no debes de guiarte por las apariencias de lo que pasa en esta vida. Hay muchas cosas que son temporales nada más, y el castigo de José fue temporal, porque después de la tormenta vino la paz. Dios coronó a José con un bello arco iris, una bella recompensa. Dios probó su fidelidad y en el camino lo preparó y lo convirtió finalmente en el segundo al frente de Egipto
solamente después de Faraón. José le llama a uno de sus hijos Efraín y dice: porque prosperé en tierra de mi aflicción. Esto es hermoso, que tú puedas decir: la estoy pasando mal, pero tienes la dicha de que Dios está contigo. Y que tú puedas decir: yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero voy a salir de aquí porque Dios está conmigo. Y que al final puedas decir: prosperé en tierra de mi aflicción. ¡Wow! Hermanos, al final entendió que todo fue necesario en el plan de Dios para salvaguardar a su familia. Si José no hubiera vivido todo lo que le tocó vivir, su familia hubiera perecido por el hambre. Todo lo que haces prosperarás a la luz de la palabra de Dios. Otro ejemplo, ¿qué les parece si hablamos de Job? Hombre justo, dedicado a Dios, piadoso, pero que le tocó vivir distintas amarguras de la vida. Así en un instante lo perdió todo: su ganado, sus riquezas, sus casas, sus posesiones, sus hijos murieron. Y son esas cosas que tú te preguntas: ¿pero por qué? Si era una persona buena. Entonces sus amigos empiezan a cavilar ideas: a lo mejor tenía pecados ocultos. O sea, ¿por qué si a una persona le va mal lo relacionamos inmediatamente con pecado? Hermanos, tú debes de aprender que no siempre va a ser así. A pesar de que a Job le fue mal, podemos decir que fue bienaventurado porque Dios estaba como capitán al frente de su camino. Le estaba yendo mal, pero podemos decir: Dios lo cuidó en cada instante y lo procuró en todo momento. Podemos decir de Job, a pesar de las vicisitudes de su vida, que fue un hombre prosperado por Dios, porque fue Dios mismo al final quien lo recompensó. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Se me viene a la mente otro ejemplo: Juan el Bautista. Juan el Bautista, un profeta, hombre consagrado a Dios, hombre piadoso, un vocero en su generación. Estoy seguro que su delicia estaba en la ley de Jehová, pero adivinen qué: por ponerse al frente de la corte real y señalar los pecados, señalar lo que estaba mal, Herodes se vio obligado a decapitarlo, le mandó a cortar la cabeza. Y Juan murió, digamos, joven, escasos 30 años de edad. Y tú puedes decir: ¿dónde estuvo Dios en su camino? Pero déjame decirte que Juan el Bautista fue un hombre del que podemos expresar y asegurar que tuvo éxito en su misión. En todo lo que hizo, prosperó. Oye, pero lo mataron. Es que la bendición no se mide por cuántos años vives, se mide porque cumples la voluntad de Dios. Yo les pregunto: ¿Juan cumplió la voluntad de Dios? Sí. Profeta en medio de su generación. Y todo lo que hagas, prosperarás. Yo les voy preguntando: ¿cuántos quieren experimentar la bendición de Dios? Amén. Último ejemplo, Pablo. ¿Quién no conoce algo sobre Pablo? San Pablo le tocó vivir la cruenta persecución romana. Sabemos que su hospedaje, hermanos, no era un hotel de 5 estrellas. Su hospedaje estaba reservado en la prisión. Pablo se la pasaba de cárcel en cárcel. Pero podemos decir que fue un hombre cuya vida en Cristo reflejó la piedad, se guardó de cosas malas e incluso aún en la cárcel se deleitó en la palabra de Dios. En su última epístola, donde Pablo sabía que ya se acercaban los días para su fallecimiento, le escribe a Timoteo: Timoteo, una de las cosas que más me preocupan, cuando vengas a verme, tráeme los rollos de la palabra de Dios.
Su delicia estaba en la ley de Jehová. ¿Qué podemos decir de Pablo a pesar de las circunstancias y la persecución? Podemos decir, su ministerio fue próspero y su trabajo sigue rindiendo frutos. La hoja de su apostolado no ha caído. Hermanos, Pablo cumplió la voluntad de Dios y aunque al final murió decapitado y aunque su vida no estuvo llena de lujos económicos, podemos concluir, su vida fue próspera según los planes de Dios. ¿Por qué decimos que fue un hombre próspero? Porque 2000 años después su apostolado sigue rindiendo frutos. Y aquí estamos todos nosotros aprendiendo de la teología paulina. Aquí estamos todos nosotros recibiendo la bendición de las misiones que ejecutó el apóstol Pablo. ¿No les parece que fue un hombre bendecido por Dios? Hermanos, la prosperidad bíblica no se debe de medir de acuerdo a los parámetros modernos del mundo. ¿Qué te dice el mundo? ¿Estabilidad económica? ¿Realización profesional? ¿Una casa grande? ¿Trabajo asegurado? ¿Posesiones materiales? ¿Renombre y reputación? ¿Posicionamiento social? Etcétera. Cosas vanas de la vida. Tú no debes de medir tu éxito de acuerdo a esos parámetros de lo que te dice este mundo. La verdadera prosperidad es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios consiste en la seguridad de que Dios dirige tu vida porque se agrada en todo lo que haces. Yo te pregunto, de lo que estás haciendo, ¿puedes decir que Dios se agrada de lo que estás haciendo? No me digas que te está yendo bien, no me digas que te aumentaron el sueldo, no me digas que ya estás terminando tu casa, no me digas que compraste un coche nuevo, no. Te estoy preguntando, ¿Dios se agrada de lo que estás realizando? Mucho silencio. Bueno, reflexionemos. Amén. Dios saca provecho de todas las circunstancias que vivimos, no tengas temor. Aunque alguna experiencia torne amarga, confiemos en que al final todo redunda para la gloria de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. No es cualquier árbol que da fruto, es el que está plantado junto a corrientes de aguas. En el antiguo mundo donde se desarrolló el Edén, la primer tierra, o podríamos decir el paraíso de Dios, dice la palabra de Dios que estaba regado por 3 ríos: por el Tigris, por el Éufrates y por el Nilo, ¿no? Eran 3 ríos que regaban la tierra y se formó posteriormente una media luna fértil. Y todas las zonas, todas las regiones alrededor de donde estaban estos 3 ríos antiguos, era una zona muy próspera. Por eso Egipto se levantó, por eso Babilonia también prosperó. ¿Qué quiero decir? Árboles plantados junto a corrientes de aguas. Hermanos, yo quiero que mi vida sea un árbol que fluye por el río de la presencia de Dios. Pero el versículo 4 empieza a vislumbrar un segundo camino. Les dije que hay 2 caminos, el de bendición, y ahora hablemos del camino de la maldición. ¿Quién quiere caminar por caminos de maldición? Nada más déjenme asegurarme. ¿Alguien quiere que le vaya mal? ¿Alguien levante su mano? ¿No? Nadie. Bueno, hermanos, hay algunas ideas que versan sobre el camino de la maldición. Lean conmigo el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hay una diferencia con los justos, que son como árbol plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y hay una diferencia con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces la primera idea que versa aquí es que Dios
no aprueba el camino de los malos. Surge la pregunta lógica, y la quiero desarrollar, del por qué hay muchas personas que siguen esos caminos de perversidad, o sea, son malos. Por supuesto, podemos decir, no se deleitan en la ley de Dios y aún así llegan a prosperar. Mientras la paradoja de la vida es que conocemos a muchas personas piadosas, justas, pero que les toca vivir experiencias amargas. ¿Por qué pasa esto? Sí se lo han preguntado, ¿verdad? Todos lo hemos preguntado alguna vez. Debemos entender un principio que se revela en la vida de Job. Grábate esto: las cosas buenas de la vida no son exclusivas de justos y piadosos. ¿Sí? Las cosas buenas de la vida no son exclusivas de los hijos de Dios. Y al mismo tiempo, las experiencias amargas tampoco son el castigo designado necesariamente para los hombres malos. Miren, el sol sale para buenos y para malos, ¿cierto? Llueve para buenos y para impíos. Tienen prosperidad económica los que se esfuerzan en su trabajo, hijos de Dios y personas malas, personas corruptas también llegan a tener crecimiento económico. Y tú te preguntas, pero aún así no me contestas, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, es que los asuntos de la vida no son personales. Es como decir, no creas que todo viene del cielo y es personal. Me fue bien, ay, mira, Dios me premió. Te fue mal, Dios me castigó. No es así, hermanos. Y es donde muchas personas se confunden. ¿A cuántos no hemos escuchado que dicen, mira, hace tiempo que no me congrego, hace tiempo que ni leo la Biblia, es más, ya ni creo en Dios? Se burlan de Dios y dicen, y me va bien, mi negocio crece, ya me compré un nuevo coche. Es más, cuando era cristiano, cuando yo estaba aquí, que intenté ser un hombre piadoso, religioso, me limitaba mucho, no me iba bien, pero me he alejado de Dios y hasta me fue mejor. Se burlan de Dios. Hermanos, debes de entender que tanto el bueno como el impío sufren. La muerte va a llegar a tu familia, seas cristiano o seas inconverso, punto. La enfermedad te va a llegar, y más si no te cuidaste, así seas justo o pecador. Vas a sufrir accidentes en la vida, te vas a raspar feo, así seas bueno o seas malo. ¿Dónde radica la diferencia? Presta atención. La diferencia radica en quién está contigo. Estoy pasando una experiencia amarga en la vida, pero Dios está conmigo. Me está yendo bien, me ascendieron en el trabajo, recibí un bono. Dios está conmigo y se agrada de lo que estoy haciendo. La diferencia radica en quién camina a tu lado. Dios bendice el camino de sus hijos. Dios bendice y habla bien del camino de los justos. Pero aquí dice el versículo 4, no así los malos. ¿Me voy explicando la diferencia? No así no pasa con los malos. Dios está como sol de justicia y como buen pastor, guiando todo aquello que acontece en la vida de sus hijos. Hay momentos de abundancia y Dios está presente, aprobando las buenas dádivas para los suyos. Pero cuando tocan momentos grises y sombríos, en muchas ocasiones inexplicables, podemos decir, Dios permanece como alfarero que está restaurando cada fragmento de nuestras almas rotas y quebradas. Pero no así los malos. El día de su caída, escúchalo bien, lo puedo asegurar porque lo dice la palabra de Dios. El día de su caída, Dios se burlará de ellos. Dios se burlará de sus enemigos. Respecto al versículo 4, a diferencia de los árboles plantados junto a corrientes de aguas, en lugar de ello dice, son como el tamo que se lleva el viento. Te voy a leer lo que dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Es
Los hombres malos son paja inútil que esparce el viento. Sus triunfos en esta vida son efímeros. Sus imperios, estoy hablando de los hombres malos, sus imperios son castillos de arena, espejitos que brillan como el oro. Su aparente felicidad, su aparente, y podemos decir también su vacía felicidad, solo es un pequeño destello de la misericordia de Dios. Porque si Dios quisiera, simplemente con su mano aplastaría a todos los impíos. Pero Dios todavía permite que se levanten. Dios todavía permite que construyan imperios. ¿Saben por qué? Porque Dios está permitiendo que la burbuja de su ego se infle. Porque después Dios con un alfiler los va a tronar. Dios permite que suban tan alto. ¿Saben por qué? Porque entre más alto vueles sin Dios, más fea va a ser tu caída. Entonces no te confundas. Me está yendo bien, tengo buenos negocios, aumentaron las ventas. Es más, con mi familia todo está chévere. La pregunta es, ¿Dios está contigo? Porque si Dios no está contigo y tú no caminas con Dios, entonces dice así, no así los malos. Otra idea que versa aquí es que Dios tiene un juicio final reservado para los pecadores. Lean el versículo 5 conmigo. ¿Lo tienen? Amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malvados, hermanos, los malvados y los pecadores en un tiempo nada más, mientras les va bien, se ríen del juez. La pregunta es, ¿quién los amparará el día de su juicio? ¿Quién estará con ellos el día de su juicio? Te tengo una noticia, Dios no estará para socorrerlos el día de su desgracia. El versículo 5 dice que cuando los malvados sean juzgados, nada los salvará. Esta primera expresión la saco de la traducción al lenguaje actual. Me permito tomar esta paráfrasis de la TLA. Repito, cuando los malvados sean juzgados, nada los salvará. La segunda expresión la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Dice que los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Debe aclararse que los impíos y los pecadores no solamente son los que activamente cometen perversidades, sino que también en esta categoría entran todos aquellos que no se alejan de las malas influencias. O sea, tú podrás pensar, todos los asesinos, todos los pederastas son pecadores activos, ¿verdad? Les va a ir mal. Yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, yo no hago esas perversidades. No soy malo. Bueno, déjame decirte que también encontramos pecadores pasivos o pasivo pecadores. Es decir, quizá no seas un asesino, quizá no seas un gran mentiroso, pero si te deleitas, si permites, si pasas por alto todas estas perversidades, si en tu corazón, en tu interior se están maquinando, no me importa que las reprimas, pero se están maquinando, entonces entras en la categoría de impío. Hay otro grupo de personas que entran en la categoría de impíos. Todos aquellos que no tienen su deleite en la ley de Dios. Entonces tú dirás, pero yo no soy el gran pecador, yo no le hago daño a nadie. Pero al mismo tiempo no estás siguiendo la palabra de Dios. Entonces déjame decirte que este pasaje habla de ti. Impíos. Y tu vida será como la hoja que cuando llega el otoño se cae con facilidad. Nadie te va a sostener el día del juicio. Con tus actitudes te ríes de Dios y crees que puedes esconderte y burlarte de Dios. Pero llegará el día en que te encuentres con el juez de jueces, el rey de reyes y el señor de señores,
¿quién podrá sostenerse delante de su trono? ¿Por qué digo que aquellos que no se deleitan en la ley de Dios también son impíos? Porque la ley de Jehová expresa el corazón de Dios. En el momento en que tú rechazas la ley de Dios, estás rechazando en automático a Dios mismo. Este pasaje nos deja ver el panorama completo, hermanos. Dios no deja impune la maldad. Los impíos pueden esconderse por un tiempo, se camuflan entre sus éxitos aparentes, se burlan de las desgracias de los justos. Pero llegará el día que los malvados pidan una silla junto a los que reciban las recompensas del Padre Celestial. Pero el versículo 5 dice que los pecadores no podrán ser contados entre los justos. Entonces déjame decirte, ya sea en esta temporalidad de la vida, de esta tierra, o ya sea en el juicio final, pero tarde o temprano tú debes de tener la seguridad que los malvados estarán delante del juez y Dios se encargará de ellos. Ahí radica la mayor diferencia entre los justos y los escarnecedores. Ahí radica la mayor diferencia entre estar con Dios o sin Dios, ser amigo o enemigo. ¿Qué eres tú, amado hermano? ¿Amigo o enemigo de Dios? El versículo 6 nos da la conclusión. Miren qué bonito es esto. Ya no tuve que esforzarme por diseñar una conclusión. Lean conmigo el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es una conclusión, es un cierre. La resolución divina es una sentencia final. Dios conoce el camino de los justos. O dicho en otra versión, según la NTV, Dios cuida el sendero o el camino de los justos. ¿Y cuál es el contraste? El segundo camino, mas la senda de los malos perecerá. Dice la NTV, mas la senda de los malos llevará a la destrucción. La última, por favor. Quédate con esto. No debemos valorar el éxito con las apariencias de este mundo. No, hermano. Piensa en esto. No debemos valorar el éxito por las apariencias de este mundo. ¿Cuál es la mayor bendición? Que Dios apruebe lo que haces. ¿Cuál es la mayor maldición? Que Dios no acompañe tu camino y te deje a la deriva de las apariencias temporales. Lo repito, no te guíes por las apariencias de este mundo. Preocúpate porque Dios te acompañe. Oye, pero me está yendo mal. No sé a cuánto les esté yendo mal. Un mal momento, crisis económica, problemas en tu familia, alguna vicisitud de la vida, algo que no se esté resolviendo por ahí y tú vienes con hambre de saber por qué me está pasando esto. Ya lo dijimos, las experiencias amargas de la vida le pasan a buenos y a malos, punto. Pero tú preocúpate que si la estás pasando mal, Dios esté en tu camino. Esa es la mayor bendición. Y no vivas con la apariencia de decir, me está yendo bien, y eso que ni me esfuerzo por buscar a Dios. No vivas con las apariencias de este mundo, porque la mayor maldición es que Dios no te acompañe. Ponte de pie, ponte de pie. Déjame decirte una de las últimas palabras. Después de analizar este salmo, si me apoyan con un poco de música, por favor, música de fondo, vamos a orar. Después de analizar este salmo, estamos en la capacidad de elegir, amada iglesia. Te pregunto, ¿quieres una vida con la bendición de Dios? ¿O te conformas con una vida sin Dios? Maldición, camino de maldición. ¿Quieres una vida donde Dios esté en tus caminos?
¿O quieres una vida donde tú estés por un lado y Dios no te acompañe? También debes de analizar lo siguiente: esto determinará si caminarás con bendición o con maldición. Esta es la pregunta detonante el día de hoy. ¿Estás dispuesto a quitar cosas en tu vida que hoy te están estorbando en tu relación con Dios? Acuérdate, en la ley de Jehová está su delicia. No hago cosas malas, pero mi delicia no está aquí. Escucho música basura, veo cosas que no convienen, no alimento mi alma. Tengo pláticas, tengo conversaciones que no edifican. Asisto a lugares, estoy en pecado. Tengo un novio inconverso, tengo una novia inconversa. Ya uní mi vida con alguien, vivimos como pareja, pero no nos hemos casado. Cosas de la vida. ¿Tienes algún pecado oculto? Luchas con la pornografía, la lujuria, el testimonio en tu escuela. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto a quitar cosas en tu vida que hoy te están estorbando en tu relación con Dios? No te quiero obligar, tú decides. Dos caminos: maldición, bendición. Pero debes estar dispuesto a dar un paso en tu vida. Dime, ¿la palabra de Dios es tu deleite? De día y de noche. ¿Qué compromiso quieres hacer el día de hoy, de aquí en adelante, con la palabra de Dios, con la ley de Jehová? ¿Qué decisión tomaron? Pasa aquí al frente y háblalo con Dios. Pasa aquí al frente y háblalo con Dios. Vamos a tener unos minutos de altar. Acuérdense lo que dijimos al inicio de año. Vamos a acostumbrarnos a pasar aquí. No pasamos porque sentimos o porque no sentimos algo. No pasamos por lo que van a decir las personas de nosotros. Pasamos porque yo quiero tener un encuentro con Dios. Pasamos porque quiero que mis hijos se acostumbren a adorar en comunidad a Dios. Aleluya. Mira qué hermoso. Dios está tocando vidas. Tú creíste hasta el día de hoy que te estaba yendo bien. Tú hasta el día de hoy estabas creyendo que estabas bien. Pero la vida cristiana no es a medias. Creíste que te estaba yendo bien por el dinero, por las posiciones materiales, por las apariencias de la vida, porque tienes buena reputación en tu escuela, en tu trabajo. Pero hoy la pregunta es más profunda: ¿Dios está contigo? Aleluya. Yo quiero que Dios esté conmigo. Aleluya. Quiero ser amigo de Dios. Y les soy honesto, hermanos, también quiero que me vaya bien. También quiero tener una casa, también quiero tener un vehículo. Sí, también. Y también quiero que a ustedes les vaya bien. También quiero que muchos reciban bendiciones acrecentadas en lo material. Y quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Pero tú debes de entender, antes de que llegue la prosperidad económica, tú debes de entender que antes de que se cumpla esa petición, antes de que se arreglen esos papeles, antes de que llegue ese coche, antes de que subas o asciendas en tu trabajo, antes de que llegue lo material, tú debes de entender cuál es la verdadera bendición. A muchos Dios les va a permitir pasar por pruebas, por desiertos, cosas que te van a quebrar, cosas que te van a llevar a vivir al día en lo económico. Sí, vas a estar en transporte público un tiempo, mientras ves como al corrupto, como al ladrón, como al mentiroso tiene ya su segundo coche. Pero tú te vas a enfocar a partir de hoy: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Aleluya. Llegará el día, tú permanece fiel, tú permanece firme. Te aseguro
Así como la vida de José, llegará el día, si tú aprendes a ser un buen administrador, si tú ya eres fiel a Dios, llegará ese día, como sol de justicia Dios te levantará. Dios te dará, Dios te permitirá ese viaje, esa comida. Aleluya. Pero ahorita no te enfoques en eso. Dice el Señor: no me pidas oro ni plata el día de hoy. Dice el Señor: no me pidas por ese trabajo el día de hoy. Eso llegará a su tiempo. Dice el Señor el día de hoy, esto es profecía para ti. No pidas por ese bono económico, por ese ascenso en el trabajo, por ese coche, por esa casa. Hoy no me lo pidas. Preocúpate por tener mi presencia. ¿Cuántos han caminado sin Dios hasta el día de hoy? Aleluya. Líbranos, Señor. Líbranos. Aleluya. La bendición de Dios sobre tu pueblo. La bendición de Dios sobre Iglesia Filadelfia. En el nombre de Jesús. Ahí está el toque en tu presencia. Nuevas